Saludos, estimados estudiantes. Bien, me presento, los que no me conocen, soy el profesor Leonardo Jiménez. Vamos a estar viendo la asignatura de Instalaciones 1. Como ven aquí, tengo en pantalla la guía de clase. Aquí vamos a ver los temas que vamos a estar estudiando este cuatrimestre en esta materia. Y vamos a ver cómo va a estar estructurada nuestra materia, cómo la vamos a estar dando, cómo vamos a evaluar y todo lo demás, ¿no? Entonces empezamos, ¿no? Esta es la materia de instalaciones 1 del tercer cuatrimestre de carrera. Como ven, esto equivale a un total de 3 créditos. ¿Ok? Y estos son los prerequisitos, tienen 4 materias de prerequisitos. Ahí les dejo los códigos para que ustedes los busquen. Como vemos aquí, somos de la Facultad de Tecnología, Construcción y Medio Ambiente. La carrera es el técnico en edificaciones. Vamos a estar dando 3 clases sincrónicas. Ahora, sí les pido disculpas, jóvenes, ya que pues, deberíamos ir por la segunda clase la próxima semana, el próximo lunes. Debe ser la clase número 3, pero pues por temas de tiempo, de coordinación y demás, no pudimos empezar la clase a tiempo, así que aquí estoy dejando esta primera grabación. El resto de horas sincrónicas van a ser las horas que ustedes dediquen a sus actividades, ¿no? Que van a ser más que todo investigaciones. La verdad, no se me ocurre otra mejor manera pues, para que ustedes mismos investiguen, ya que somos una materia virtual, como lo tenemos marcado aquí. Inicio, bueno, debimos haber iniciado el 20 de mayo. Nuevamente pido disculpas. Esta es la clase equivalente al 20 de mayo. ¿Ok? Y vamos a culminar la materia el 24 de junio. Como habrán visto en el correo que les envié el día de ayer, vamos a dar clases 3 lunes consecutivos, que van a ser el 3, el 10 y el 17 de junio. El 24 no tenemos clases sincrónicas, solamente pues yo voy a hacer una grabación como esta y vamos, se las voy a subir a la plataforma. Entonces, vamos a ver aquí lo que es la descripción de la asignatura. Bien, tenemos la descripción de la asignatura. Este es un curso que les va a poder permitir a ustedes desarrollar la capacidad de observación y análisis de instalaciones en lo que viene siendo la fase de montaje o fases ya ejecutadas para aumentar la formación continua práctica y el sentido crítico necesario para el desarrollo profesional. Ustedes como estudiantes se van a acostumbrar al trabajo en grupo con otros compañeros fomentando las discusiones sobre problemas, diseños, sistemas y métodos de cálculo de instalaciones, llegando a conclusiones y tomas de decisión en común. En los objetivos generales vamos a tener aquí de que, bueno, el principal va a ser desarrollar la capacidad de observación y análisis de instalaciones de los sistemas mecánicos de una edificación donde se estudia la instalación de agua potable, protección contra incendio, así como la instalación de sistemas de tratamiento de aguas negras. Vamos a estudiar también los procesos de instalación sanitaria y desagües y la instalación de sistemas de protección contra incendios. Todo esto en base a las normas básicas para la instalación de interiores de suministro de agua, instalación de calefacción, climatización y agua caliente sanitaria y demás. En los objetivos específicos vamos a conocer e identificar los sistemas que forman las instalaciones fijas urbanas y en edificios, comprender los fenómenos físicos que rigen el funcionamiento de las instalaciones, utilizar aparatos de medida aplicados al control y comprobación del funcionamiento de las instalaciones, así como manejar herramientas, conocer los distintos componentes básicos que constituyen las instalaciones y su funcionamiento intrínseco, conocer los materiales utilizados en la realización de las distintas instalaciones, estudiando sus características y las propiedades relacionadas con la aplicación que se les está dando, conocer los sistemas de ejecución de las instalaciones, así como su control y las labores de mantenimiento de las mismas, conocer, utilizar y aplicar la normativa y reglamentación que legisla el diseño, cálculo, ejecución y control de las instalaciones. Vamos también a aplicar métodos de cálculo en el dimensionado y peritaje de instalaciones urbanas y de edificios, así como también realizar y leer planos, croquis de instalaciones empleando la simbología adecuada para cada caso. Vamos a la primera unidad. Estos son los temas que vamos a estar viendo. Pues bueno, vamos a dar una introducción de lo que es la hidráulica básica, algunos conceptos básicos, algunas propiedades físicas, ¿verdad? Les dejé en la plataforma un foro de presentación para que por favor participen. Y aquí entonces, bueno, este vendría siendo una clase asincrónica, ¿no? Que debía ser una clase sincrónica, bueno, terminó siendo una clase asincrónica.
Entonces, vamos a la siguiente unidad, la unidad 2. Vamos a tratar los temas de abastecimiento y distribución de agua en núcleos urbanos. Vamos a ver lo que son las tuberías, los accesorios, los materiales, los conceptos generales, qué tipo de tuberías hay, tuberías de fundición, tuberías de acero, de hormigón, tuberías plásticas. Y para esta unidad, bueno, esta era la que se debía dar, ¿no? Para lo que era el lunes 27, pero no se preocupen. Aquí sí les muestro lo que va a ser la entrega de la actividad 1, va a ser para el 3 de junio, que esta actividad ya está puesta en la plataforma, en la primera unidad, equivale a un 17% de la nota, es una investigación. El tema son las instalaciones eléctricas, tipos de cables eléctricos, transformadores, redes de distribución de energía en zonas urbanas, etc. Unas 5 a 7 páginas de investigación. Claro, debe llevar introducción, conclusión, página de presentación. Pueden trabajar en grupos si desean, pueden trabajar individualmente, no tengo ningún problema con eso. Para la unidad 3 vamos a ver los elementos constituyentes de las instalaciones interiores, algunos materiales, tuberías, prescripciones normativas, tuberías de cobre, tuberías de acero, tuberías plásticas, algunas válvulas y grifos, ¿no? Y para el 10 de junio, que es el lunes dentro de 2 semanas, vamos a estar entregando la actividad número 2. El tema son las bombas centrífugas, cómo se definen, cómo se clasifican, cómo funcionan y cuáles son los criterios de selección. Bien. La unidad número 4 vamos a ver el tema de las instalaciones de protección contra incendios. Vamos a ver una introducción a la protección contra incendios. Vamos conceptos básicos, conceptos previos, clases de fuego que se pueden dar, los tipos de incendios, cuáles son las acciones de extinción y los agentes extintores, ¿no? Así que como vemos aquí, vamos a entregar la actividad número 3 para la fecha del 17 de junio, que esta vendría siendo, o para esta fecha más bien, tendríamos nuestra última clase sincrónica. Aquí va a ser nuevamente una investigación, va a ser los materiales de tuberías, la instalación de tuberías vistas, tuberías empotradas, tuberías enterradas y algunos elementos auxiliares en la instalación de tuberías. La unidad 5 vamos a tratar el saneamiento, que vamos a ver las instalaciones de saneamiento en edificios, red interior de evacuación, problemática de los locales húmedos, ventilación de la red de evacuación, sistemas de distribución, elementos de las redes de saneamiento y las cámaras de bombeo. Para la fecha 24 de junio vamos a estar entregando la actividad número 4. Tema va a ser las instalaciones de gas, ¿no? El concepto, qué son estas instalaciones, para qué funcionan, cuáles son los tipos de instalaciones, cómo se almacena el gas licuado de petróleo, etc. Y la última unidad, pues esta va a ser una clase asincrónica, es decir, ya no va a ser clase de videoconferencias, bueno, para la unidad 3, 4 y 5. Unidad 6 va a ser grabación. Aquí voy a tratar el tema de la depuración y vertido. Vamos a ver una introducción para explicar qué es esto, los parámetros de contaminación, clasificación de los sistemas, sistemas de depuración de edificaciones aisladas, fosas sépticas y pozos clarificadores. Entonces, aquí vamos a entregar el trabajo final, va a quedar para el 28 de junio, va a ser una investigación también. Van a investigarme jóvenes cuáles son las normativas de instalaciones en Panamá, es decir, las normativas de instalaciones eléctricas, qué normas son para las instalaciones sanitarias de alcantarillado, ¿no? Según el IDAN, de DECHI y demás. Y bueno, ese sería entonces ya el cierre de la materia. Tiene un total de 64 horas, pues de las que 6 solamente van a ser sincrónicas. El resto, jóvenes, va a depender de ustedes y de cómo vayan investigando. Bueno, este tipo de evaluación, esto no lo vemos. Aquí vemos en un cuadro ya las fechas completas de las actividades. Actividad número 1, 3 de junio. Actividad número 2, 10 de junio. Actividad número 3, 17 de junio. Actividad número 4, 24 de junio y actividad final 28 de junio. Ahora, pueden ver que estas dos están puestas, el 24 es lunes, el 28 de junio es viernes. Sí, jóvenes, esto sí les pido disculpas, pero son pues, actividades relativamente sencillas, o sea, son investigaciones solamente. Estas se entregan en la misma semana, sí, pero voy a estar poniéndolas con tiempo para que vayan desarrollando. Y esto especialmente para poder tener sus notas finales subidas a tiempo en la plataforma de Cybersity, ¿no? Entonces, como ven, el porcentaje de cada una de las primeras 4 actividades equivale a 17. Al sumarlo nos va a dar el total de 68 puntos y los últimos 32 puntos son del trabajo final. Así que aquí es donde vamos a tener nuestro 100%, ¿no? Tenemos aquí la bibliografía sugerida por la universidad, como el libro Instalaciones de distribución,
de Miguel Pareja Aparicio. Tenemos el libro también Gestión del Tiempo, Recursos e Instalaciones, el ABC de las instalaciones de agua, instalaciones de distribución editorial. En fin, aquí les dejo esta bibliografía. Ustedes pueden buscar estos libros si les funciona. De reglamento estudiantil, bueno, de lo de la asistencia, la verdad no tomamos asistencia en lo que son clases virtuales, pero esto si deben estar anuentes, pues de que deben entregar todas sus actividades. Por favor, los exhorto a que entreguen puntualmente. Si tienen algún contratiempo, hacerme saber por adelantado, pueden escribirme por el mensajero de la plataforma y yo con mucho gusto pues no tengo ningún problema en darles una extensión, oportunidad de entregar. Ahora, como ven pues ya deben conocer la escala de las calificaciones. Sabemos que de 91 a 100 es una A, de 80, de 81, perdón, a 90 es una B, de 71 a 80 es C. Entonces luego tenemos que de 61 a 70 es D. Ok, con una D ya estarían en la necesidad de presentar una reválida o una extraordinaria aquí, ¿no? Pero no es la idea y mucho menos tampoco es la idea que nadie saque F en esta materia. Es una materia teórica, que vamos a ver mucha teoría, investigación, materiales, vamos a estudiar bastantes cosas. Aquí no hay ningún tipo de cálculos ni nada de eso, pero es una materia relativamente sencilla, jóvenes, así que no deberían tener ningún problema en desarrollar sus actividades. Bien, jóvenes, tenemos aquí entonces nuestro primer tema, el tema de la unidad 1, que va a ser la hidráulica básica, ¿no? A manera de introducción, voy a mostrar aquí que vamos a ver, bueno, que es un fluido, ¿no? Denominamos fluido un tipo de medio continuo que está formado por alguna sustancia entre cuyas partículas solo hay una fuerza de atracción débil. Es una sustancia que se deforma continuamente cuando sometida a una tensión cortante, no importando cuán pequeña pueda ser esa tensión, ¿no? Entonces hablamos de que, bueno, ejemplo de esto, pues el agua, el aceite, etcétera. Esos son fluidos. Ahora, hablando de las propiedades físicas de los fluidos, ¿no? Empezamos con esto que es la experiencia de las placas. Consideramos que tenemos un fluido en reposo entre dos placas planas, suponiendo que la placa superior es en un instante dado, pasa a moverse bajo la acción de una fuerza tangencial conforme se ve ahí a continuación, ¿no? Esta fuerza tangencial que va aumentando y aumentando a medida que llega hasta la placa superior. Estas partículas fluidas, perdón, la sustancia o el fluido es colocado entre las dos placas paralelas que están próximas y son grandes, o por lo menos lo suficientemente grandes, de modo que las perturbaciones en las bordas puedan ser despreciables. Las partículas fluidas junto a las superficies sólidas adquieren las velocidades de los puntos de las superficies con las cuales están en contacto. Aquí hablamos del principio de la adherencia. Así, junto a la placa superior, las partículas del fluido tienen velocidad diferente de cero y junto a la placa inferior las partículas tienen velocidad cero. A esto se le llama principio de la adherencia. Entonces, entre las partículas de arriba y las de abajo va a existir rozamiento. Por ser una fuerza tangencial, va a formar tensiones de cizallamiento o cortante, con sentido contrario al del movimiento como la fuerza de rozamiento. Entonces, como hay una diferencia de velocidad entre las camadas del fluido, va a ocurrir entonces una deformación continua del fluido bajo la acción de la tensión cortante. Entonces, estas tensiones de cortante van a actuar en todas las camadas fluidas y evidentemente en aquella junto a la placa superior, dando origen a la fuerza contraria al movimiento de la placa superior, ¿no? Como lo podemos ver aquí. Tenemos la tensión cortante, tensión de cizallamiento, que en los fluidos con la tensión se refiere a una fuerza tangencial que actúa en un material cuando se somete a cierto tipo de movimiento, ¿no? Como un giro o torsión. También se le conoce como fuerza de cizallamiento o de cizalla. Como vemos, la presión va a ser igual a la fuerza que se ejerce dividida sobre el área sobre la que se está ejerciendo, ¿no? Vamos a representarlo por la letra griega tau. Y aquí tenemos esta fuerza tangencial entre el área. Tenemos esta propiedad también que es la viscosidad absoluta o la viscosidad dinámica, que es el coeficiente de proporcionalidad entre la tensión de cortante y el gradiente de velocidad. También la podemos definir como la propiedad del fluido a través de la cual se presenta resistencia a las tensiones cortantes.
La viscosidad absoluta o dinámica se expresa o se representa con la letra griega mu, ahí que parece como una U, y se expresa en newton por segundo sobre metro cuadrado o pascal por segundo. Recordemos que un pascal es un newton sobre metro cuadrado. Y esto también en el sistema inglés, en el sistema imperial, va a ser libra por segundo sobre pie cuadrado o PSI por segundo. Entonces en los fluidos vamos a tener los líquidos y los gases. Los gases también son considerados fluidos. En los líquidos, el comportamiento o la viscosidad disminuye con el aumento de la temperatura, mientras que en los gases la viscosidad aumenta cuando aumentamos la temperatura. Entonces, en los líquidos se da el fenómeno de que tienen pequeños espacios entre las moléculas y ocurre la reducción de la atracción molecular con el aumento de la temperatura. Tienen grandes espacios entre las moléculas y ocurre el aumento de los choques entre las moléculas con el aumento de temperatura. En esta gráfica se muestra el comportamiento de los diversos tipos de fluidos, ¿no? Un fluido newtoniano tendría una línea recta, pero recordemos que un fluido newtoniano es algo ideal, ¿no? O bueno, un fluido ideal sería una sola línea recta que va sobre el eje Y. En el eje X tenemos entonces la tensión de cizallamiento. Entonces esto lo que quiere decir en esta gráfica es que entre más eh, gradiente de velocidad, pues mayor la fuerza de tensión, más esa tensión de cortante o de cizallamiento. Tenemos la masa específica, que es la masa de fluido contenida en una unidad de volumen. Del mismo lo representamos con la letra griega ρ, y como ven allí, tenemos que ρ va a ser igual a la masa entre volumen. Se expresa en kilogramos sobre metro cúbico o en slug sobre pie cúbico en el sistema inglés. Peso específico, representado con la letra griega gamma, es el peso de una unidad de volumen. Tenemos que gamma va a ser igual a G sobre volumen. Ese G va a ser el peso, o es decir, la masa por la gravedad entre su volumen. Al utilizar peso, pues, se expresa en las unidades newton sobre metro cúbico y en libras sobre pie cúbico. Tenemos la densidad, que es la relación entre el peso específico de una sustancia y el peso específico del agua a una determinada temperatura. La densidad no depende del sistema de unidades, es decir, aunque vamos a tener las unidades, ¿no? Del peso específico del fluido del agua, como en el peso específico vamos a tener newton sobre metro cúbico, y luego del agua que va a ser igual newton sobre metro cúbico, las unidades se eliminan entre sí. Por eso es que este es un sistema que no depende de unidades. Tenemos luego la viscosidad cinemática, que es una medida de la resistencia interna de un fluido a fluir bajo fuerzas gravitacionales, ¿no? Tenemos entonces la viscosidad cinemática, va a ser igual a mu sobre ρ, es decir, si regresamos a la viscosidad absoluta entre las masas específicas. Eso es la viscosidad cinemática. Se expresa en metro cuadrado sobre segundo o pie cuadrado sobre segundo. Entonces, sobre la presión de vapor. Esta es la presión ejercida por un vapor cuando éste está en equilibrio con el líquido que le ha dado origen. Si la presión de vapor es una medida de la tendencia de evaporación de un líquido, cuanto mayor sea su presión de vapor, más volátil será este mismo líquido. En la estática de fluidos tenemos la ecuación fundamental de la estática de dos fluidos, donde tenemos que la presión 2 va a ser igual a la presión 1 menos el peso específico por la altura, y la presión 1 va a ser igual a la presión 2 más el peso específico por la profundidad, ¿no? SH es profundidad o altura. Tenemos el teorema de Stevin, que nos habla de que, bueno, la presión va a ser igual al peso específico por la altura. Aquí pues, como podemos observar, tenemos estas presiones van a ser iguales, ya sea pues si están a la misma profundidad. Como vemos aquí en la figura, la presión 1 es igual a la presión 2, así mismo a la presión 3 y 4. Tenemos la diferencia de presiones entre dos niveles. Esta es la ley de Pascal, que nos dice que la presión aplicada en un punto de un fluido incompresible en reposo es transmitida integralmente a todos los puntos del fluido. En la escala de presión, la carga de presión de 760 milímetros de mercurio de la columna de mercurio, ¿verdad?, multiplicada por el peso específico del mercurio equilibra la presión atmosférica. Es decir, una presión atmosférica o una atmósfera va a ser igual a 760 milímetros de mercurio, que es esto sobre el nivel del mar. A nivel del mar, perdón. Tenemos la escala de presión absoluta, la escala de presión efectiva,
algunos aparatos para medir presión. Tenemos el piezómetro, ¿ok? Que esta puede ser una bolita con va a ser una esfera unida a un tubo. Algunas desventajas del piezómetro es que no sirve para presiones negativas, o sea, toda la presión que vamos a obtener o todos los valores que vamos a obtener van a ser valores absolutos. No sirve para gases y no sirve para presiones elevadas de presión de A o la presión atmosférica. Tenemos el manómetro con tubo en U y líquido indicador, se ve así en la vida real, y el manómetro metálico o tubo de Bourdon, donde va a medir distintas presiones, va a medir una presión interna, una presión atmosférica y una presión del manómetro, y generalmente la presión externa va a ser igual a cero en una escala efectiva, por lo que nos deja que la presión del manómetro va a ser igual a la presión interna. Así es como se ve entonces uno de estos manómetros. Muy bien, jóvenes, bien, hasta aquí voy a dejar la clase. Como verán, nuestras clases son relativamente pues, cortas, sencillas. Así que nos estaremos viendo con la próxima clase, la unidad número 2. Voy a estar subiéndoles la grabación el día de mañana. Y nos veremos entonces el lunes 3 de junio en clase. Que pasen una excelente semana, jóvenes. Buenas noches.